redes internacionales de Joaquín El Chapo Guzmán siguen saliendo a la luz. El problema que tendrá quizás el cártel sea de los contactos personales que tenía el Chapo Guzmán. El cártel de Sinaloa tiene presencia en más de 50 países del mundo. Es considerada la organización delictiva mexicana con más actividad de narcotráfico a nivel mundial. El cartel de Sinaloa tiene sus orígenes en México, cuando en un pequeño grupo de familias campesinas que vivían en las áreas rurales del estado de Sinaloa comenzaron a cultivar y contrabandear marihuana y amapola. Esto en los años 60 y 70. Pasaron del contrabando al comercio de drogas. Su principal líder era Pedro Avilés, quien en unos años más tarde invitó al negocio a Joaquín Guzmán, un amigo de su hijo, conocido como El Chapo, quien años más tarde sería el responsable de llevar al cartel de Sinaloa a ser la organización narcocriminal más grande y poderosa del hemisferio occidental. El cartel de Sinaloa es una organización criminal que nace en la década de los años 60 a 70 aproximadamente, en el estado del mismo nombre en México, producto de una organización de campesinos que cultivaban en ese mismo estado y se organizaron para comerciar primeramente marihuana. Lo que nosotros conocemos después ya es en los años 80, cuando se produce el desplazamiento de los colombianos de la entrega de cocaína a Estados Unidos y pasa por México, donde el cartel de Sinaloa se hace cada vez más grande, cada vez más poderoso y empieza a controlar la frontera con Estados Unidos. Fue organizado por un grupo de personas, particularmente por Pedro Avilés, que es uno de los primeros reconocidos líderes del cartel de Sinaloa, quien posteriormente se asocia con Joaquín Guzmán, que es un amigo de su hijo, para poder expandir y congregar a los campesinos de la zona. Luego de esa alianza, se van perfilando los liderazgos de Joaquín Guzmán, quien posteriormente adquiere el apodo de Chapo Guzmán. Lo que sucede es que hace algo importante y es que se reúne con Ramón Mata Ballestera, era un narcotraficante hondureño conectado a la mafia colombiana, al cartel de Medellín, a Pablo Escobar, al cartel de Cali, y esa unión fue la que permitió el lazo entre los carteles colombianos, los carteles en ese momento hondureños y los que serían los carteles mexicanos. Esa mente criminal empresarial del Chapo es la que hizo que se diera el crecimiento del cartel de Sinaloa, que creció mucho y creció muy por sobre sus contrincantes o demás carteles, por la gran cantidad de conexiones que logró hacer con las fuerzas policiales, con las Fuerzas Armadas, con la política y con la justicia de México. Y se volvió un cártel poderoso que terminó siendo un triángulo entre el estado de Sinaloa, el estado de Durango y el estado de Chihuahua, que es donde queda Tijuana. Entonces, ese triángulo, que es un triángulo, o casi una media luna diría, es lo que hace que sea tan poderoso. El cartel de Sinaloa tuvo dos grandes momentos históricos. El primer momento fue cuando se consolidó como una organización, fue cuando el Chapo de Guzmán tomó el control absoluto del cartel de Sinaloa y fue el amo y señor de ese cartel. Similar al caso de Pablo Escobar. Pero esos grandes carteles centralizados demostraron para el crimen una gran debilidad, porque si caía el líder entonces tenía muchos problemas. Entonces, después de eso, se fraccionó en varias vertientes, pero el cartel de Sinaloa hizo algo muy, digamos, racional para una organización criminal que es financieramente eficiente. No es una organización vertical, o sea, como que aquí hay un bloque y aquí hay otro y otro me obedecen en una jerarquía. No, es una organización satelital, horizontal, donde todos colaboran en una especie de red. Entonces atacarlo se vuelve más complicado porque si ataca una cabeza, tengo 7 más que me pueden caer. Es una organización muy grande, no tan verticalista en realidad, sino más creada y formada por células. Tienen asociaciones con otros cárteles mexicanos, con cárteles colombianos y van ocupando distintos lugares a nivel de Latinoamérica. Hoy por hoy, yo te diría que tienen presencia en casi 40 países, ¿no es cierto?, asociado a otros grupos mafiosos y narcos criminales. Probablemente sea una de las multinacionales
más grandes que hay en el mundo. Controla el narcotráfico en 5 continentes, hay organizaciones paralelas en muchos países, ciudades, mantienen el control del fluido de drogas hacia Estados Unidos y son los que mayor poder tienen en la frontera con Estados Unidos. En definitiva, lo que logra o lo que hace el cartel de Sinaloa es ir ampliando su marco de acción territorial, juntándose y también peleando con otros grupos criminales, como por ejemplo el cartel del Golfo mexicano y otros que han sido importantes para su expansión territorial, incluso dentro de América Latina, particularmente en el mercado de la marihuana, en esta parte del mundo. Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, nació en una pequeña comunidad de granjeros en Badiraguato, en el estado de Sinaloa. Allí pasó su infancia trabajando en un transporte de naranjas al mercado y años más tarde comenzó a trabajar en el comercio de contrabando hasta meterse de lleno en el negocio del narcotráfico. Durante mucho tiempo el Chapo fue el cabecilla del cartel de Sinaloa y fue quien llevó a la organización criminal a convertirse en una de las más peligrosas y grandes de todo el hemisferio occidental. Su habilidad para los negocios lo llevó a realizar tratos con funcionarios públicos, atacar enemigos, forjar alianzas con otros narcotraficantes y encontrar la forma de introducir la droga en el mercado. El Chapo fue capturado en 2 ocasiones, pero logró huir de la cárcel hasta que finalmente fue detenido en el 2019 y extraditado hacia los Estados Unidos, donde un jurado lo sentenció a cadena perpetua. Actualmente se encuentra encerrado en el penal de máxima seguridad de ADX Florence y es una leyenda en el mundo criminal. El Chapo fue el gran líder de la organización, fue el que, digamos, la consolidó, fue la figura central. Es el que logra crear un centro de poder muy importante para el cártel de Sinaloa en la lucha con los otros cárteles en México. Y es el que logra una organización que le permite prácticamente trabajar sin mayores problemas en la frontera con Estados Unidos. El Chapo Guzmán lo que hace es integrar la cadena de distribución, de producción y finalmente de venta del cartel de Sinaloa a través de una serie de acuerdos comerciales ilícitos, pero además a través de violencia. Es un hombre que puede llegar a negociar con otro capo, que era Mata Ballesteros, que entra en contacto con Pablo Escobar, que era el gran líder criminal de la época. Estas personas eran personas racionales y eran personas que estudiaban y que tenían una capacidad intelectual importante, más no formación académica. Esas cosas pues tienen un impacto muy fuerte para poder llegar y comandar una organización, para saber cómo unificarla y para saber cuándo emplean la violencia y cuándo no. Eso es lo que hizo que el Chapo pudieran crecer, subsistir y expandirse, no solamente dentro de México, sino a nivel de otros países. Un personaje que en mucho ha marcado también la forma en la que hoy líderes de las bandas a nivel local tratan de presentarse. De hecho, la narcocultura hoy está muy mexicanizada, muy por encima incluso de la influencia que pudo tener tal vez un cartel de Medellín. Se convierte en el sujeto más buscado por parte de las autoridades mexicanas y también de Estados Unidos, culminando con su extradición y posterior sentencia. El arresto del Chapo Guzmán fue más lo mediático que el impacto real sobre el cartel. Lo que se hace es que la organización se vuelve más horizontal para evitar que en un futuro un golpe a una cabeza, pues golpe a la organización, y se vuelve más horizontal, más una red que se llama compleja en la teoría de los juegos, más una red compleja, y esa red compleja es mucho más difícil de atraparla y ahora enfrenta mucho más problemas las autoridades en México y en Estados Unidos para atacar eso. Entonces se les volvió todavía más complejo atacar la organización. Una cosa era tener un enemigo con cara visible y otra cosa era una organización descentralizada, que se adapta fácilmente, flexible. Hay, digamos, dos vertientes visibles, pero hay muchas más. Tras la captura del Chapo, la organización criminal se fragmentó y hoy cuenta con al menos 2 cúpulas de liderazgo. La primera está en manos de El Mayo, el único miembro de la vieja guardia,
mientras que la segunda está compuesta por los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos. El cartel de Sinaloa actúa como una red de diversas células que cooperan entre sí y realizan alianzas con otras organizaciones criminales para tercerizar sus operaciones, tanto interiormente en México como en el extranjero. El Chapo Guzmán particularmente ha cedido su preponderancia dentro del cartel a dos ramas, por así decirlo. Hoy día el cartel de Sinaloa se distingue el liderazgo de sus 4 hijos, que son los 4 Chapitos, y también en la segunda línea, que son los productores iniciales, están liderados por El Mayo. Sinaloa sigue siendo un cartel, pero un cartel que tiene a un jefe, que es Ismael El Mayo, pero comparte con los 3 hijos del Chapo, que le llaman los Chapitos. El liderazgo del cártel de Sinaloa tiene un componente de innovación de las redes criminales en la historia del crimen en el mundo. No es una organización jerárquica, familiar, clásica, como las mafias italianas que existieron en un momento, sino es una especie de redes de actores involucrados en el negocio del narcotráfico que estructuran un sistema de balance de poder, de acción coordinada, de distribución de funciones, se juntan para responder desafíos comunes y también pelean entre ellos, lo cual lo hace sumamente difícil de combatir y se expande sobre toda la región. Hay una separación que es evidente entre estas dos facciones que tienen negocios distintos y que en definitiva hasta ahora hay una pugna y rivalidad entre estas dos facciones. De una vez que cae preso el Chapo Guzmán, se produce esta división en torno al liderazgo dentro de la misma organización. Entonces a veces no se ponen de acuerdo, a veces sí, pero digamos que han tenido esa rivalidad, pero no tanto para llegar a un enfrentamiento pues tan frontal como sucede con otros carteles, pero están esas dos vertientes, esas dos orientaciones, unos más internacionales, ¿no? Más metidos al fentanilo y otros a lo más tradicional. El cártel de Sinaloa sigue manejando todo lo que es la parte de cocaína que sale por México hacia el norte y hacia Europa, y el otro, el fentanilo, que mayormente hoy manejan los Chapitos, así como se los conoce, que siguen siendo parte del cártel de Sinaloa. Tienes jefes, tienes soporte logístico, tienes financistas que actúan como franquicias, como outsourcing y que se mueven en toda la organización en forma clandestina, nexos con los políticos, con medios de comunicación, nexos con sectores económicos importantes. Entonces, no es una organización centralizada, jerárquica, sino es un sistema de redes que funciona ejerciendo poder de manera asimétrica. El cartel de Sinaloa participa activamente en el tráfico internacional de marihuana, heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo, usualmente hacia los Estados Unidos. Pero no solo están involucrados en el tráfico de drogas, el cartel mexicano busca diversificar sus negocios con otros delitos como la extorsión, el tráfico de migrantes y la minería ilegal, entre otros. El cartel de Sinaloa es una organización que diversifica el riesgo. Yo no solo me dedico a la cocaína, no solo me dedico a la marihuana, me meto en muchas cosas ilegales. Es una manera de diversificar el riesgo porque se ataca un mercado, si un mercado se cae porque el precio se cayó, por la demanda ya no es la misma, pues tiene otras cosas. El negocio principal es el tráfico de drogas, principalmente cocaína, metanfetaminas y el fentanilo, drogas sintéticas. Ese es el corazón de su negocio, pero ese negocio se expande en diversos ámbitos criminales, ¿no? Que como son las tratas de personas, el lavado de dinero, redes de contrabando, tráfico humano y con excesiva violencia. Es una multinacional del crimen. Tienen tentáculos en todo tipo de actividades, incluso lícitas. El eje delincuencial es el lavado de activos. Su red de influencia es altísima porque además es un mundo que demanda mucho financiamiento y los estándares de licitud del financiamiento no son los mismos en todos los países del mundo. Siempre pensamos que esto es una banda criminal y que no sabe. No, todo lo contrario, esto es gente que sabe mucho de finanzas y que diversifica el portafolio. Se mete en muchas cosas, se mete en los diferentes mercados ilegales, marihuana, cocaína, heroína, extorsión, asesinato, sicariato, secuestro, asesorías a otras bandas criminales de la región, y así se diversifica, se mete en la política, entonces captura también recursos de los presupuestos públicos, le dice por dónde pasar la carretera, dónde hago el acueducto, se vuelve una cosa
muy poderosa. Ellos se dedican a toda esta parte ilegal que después tratan de blanquear en negocios legales, ¿sí? Monetizar en negocios legales. Con el tema de la trata de personas, lo que ellos hacen es cobrarle impuestos a otras organizaciones delictivas que utilizan sus territorios, sus caminos o sus lugares para pasar justamente a toda esta cantidad de personas que van hacia los Estados Unidos o van a lo que es mujeres que van a la prostitución u hombres para ser medianamente esclavizados. El narcotráfico ocupa todos los lugares de la economía y el poder que no son controlados por autoridades legales, digamos, o legítimas, ¿no? Entonces, dentro de ello también está la minería ilegal, ¿no? Porque la minería ilegal se convierte en una moneda de cambio dentro del negocio del tráfico de drogas. Hoy se expande rápidamente en los últimos años sobre producción de minería ilegal en oro y comercio del oro ilegal transnacional, porque se usan las mismas rutas de comercio. La idea de ellos, al final del día, es consolidar una actividad de diferentes aristas, sea el tráfico de drogas, tráfico de personas, lavado de activos, que les permita optimizar sus costos, entendiendo que el gran negocio del tráfico de cocaína, porque insisto, y esto tenemos que visualizarlo bien, en el momento en que el fentanilo no necesariamente viene de Sudamérica, la generación del mismo, incluso dentro del mismo Estados Unidos, cambia las cadenas de distribución y ya no eres necesario, ¿sí? O ya no necesitas esta gigantesca infraestructura que te lo pasa del sur al norte o del centro al norte. A lo mejor simplemente haces llegar el producto al norte, lo sintetizas y lo pasas. Entonces, esto sí ha afectado su cadena de costos, tal vez en el negocio más redituable. Ahora, que pueden diversificar a tráfico de personas, no es que diversifican, es una actividad que vienen haciendo. Vamos a encontrarlo en muchísimos tráficos de hidrocarburos, minería ilegal, en muchísimas aristas del negocio. Pero sí, hoy por hoy, en marzo del 2000, en abril del 2024, pues su principal giro del negocio es el tráfico de sustancias de Estados Unidos. Eso los puso en el mapa y eso tenemos que tenerlo claro. Dentro de Estados Unidos. Controlan buena parte del sur y del este de la distribución de drogas dentro de Estados Unidos y se fue, como toda empresa, modernizándose y adaptándose a los nuevos, las nuevas exigencias del mercado. Cuando fue la cocaína, fueron los reyes de la cocaína. Cuando comenzó el negocio de las metanfetaminas, se convirtieron en los reyes de la metanfetamina. Y eso es lo que tenemos hoy. Son los mayores proveedores de drogas sintéticas en Estados Unidos y buena parte del mundo. El poder económico que tiene el cartel de Sinaloa es impresionante. Manejan quizás más que el presupuesto de algunos estados de América Latina. Una multinacional tiene un negocio muy diversificado y como tal va a tener control en diferentes aspectos. Y si están cercanos a las zonas de producción de ellos o de distribución, siempre compran empresas, partes de conglomerados para poder controlar territorios, líneas de distribución. Sabemos que tienen implicancia en navieras, en minería, en zonas donde ellos necesitan distribuir, pasar la droga. Les gusta invertir en todo lo que es la construcción. Entonces construyen y hacen construir y te encontrás después con edificios de muchos pisos totalmente deshabitados, ¿no es cierto? O poco habitados, pues justamente están hechos para blanquear el dinero que de alguna manera les llega del manejo de las drogas ilegales. Básicamente es obtener ganancias y poder lavar dinero, es la estructura comercial, ¿no? Que se filtra por todos los espacios de debilidad institucional o de aspectos que no son cubiertos por la formalidad. Entonces, de hecho es un negocio, una actividad que produce dinero y eso está inseparable del poder. La expansión del poder del cartel de Sinaloa no hubiese sido posible sin sus vínculos con sectores del poder, desde políticos hasta fiscales y oficiales de policía.
Un reciente informe publicado por el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos señaló la presunta corrupción y la voluntad política limitada por parte de las autoridades mexicanas. Además, expertos cuestionan el dinero recibido en la campaña electoral del actual presidente mexicano Andrés López Obrador por parte de la organización criminal. El cartel de Sinaloa ha estado metido en la política mexicana principalmente. Empezó en el PAN cuando estaba Vicente Fox y Calderón. No estoy diciendo que los presidentes hicieran, pero sí sus funcionarios estuvieron muy infiltrados y se han filtrado informes tanto de los Estados Unidos como del mismo México, donde han estado implicados. Inclusive en este momento hay en boga en México un caso de infiltración de Manuel López Obrador, el actual presidente de México, en el 2006, que fue financiado por ese cartel, y eso ha generado pues muchos roces, más por el sesgo ideológico. Y después en las regiones, más sus socios comerciales también se infiltran con la política. Son conocidas las relaciones del mundo del narcotráfico con el financiamiento de campañas políticas. Digamos, obviamente en México, donde es un país fragmentado políticamente con caciques relacionados con el narcotráfico, y también en Colombia. También en Centroamérica, ¿no? También en Centroamérica en un momento, asociado con grupos paramilitares, grupos revolucionarios como la FARC, digamos en Colombia, o como el M-19 también en Centroamérica. Entonces, sí hay nexos políticos. Y se expande por toda Latinoamérica como un fenómeno casi sutil, que acompaña todas las estructuras del poder, desde la policía, el poder judicial, prensa, fuerzas armadas, autoridades políticas y, obviamente, si no se le pone un freno, hasta las presidencias de las repúblicas, ¿no? Cuando el consumo de cocaína comenzó a disminuir en Estados Unidos, el cartel de Sinaloa, bajo el liderazgo del Chapo, se extendieron con la red de cargamento de cocaína a los países latinoamericanos y se abrieron nuevas rutas de tráfico de droga hacia Europa y Asia. Hoy tienen presencia en 40 países, entre los que se encuentran Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Honduras y Guatemala. En cada país, el cartel mexicano fijó una alianza con grupos criminales locales, como las Maras en El Salvador o los Choneros en Ecuador, con el fin de proteger y distribuir la mercancía. La cocaína está en Colombia. Es el mayor mercado, luego Perú, luego un poco Bolivia, pero el mayor mercado de producción está en Colombia. Cuando las grandes organizaciones colombianas pierden la guerra para la entrada de la cocaína a través de las rutas que había en el Atlántico, es cuando los mexicanos tienen mayor poder y es ahí donde ellos controlan el tráfico de la cocaína hacia Estados Unidos. Entonces, en un momento, cuando Estados Unidos empieza a presionar en la frontera, empiezan a buscar nuevas rutas, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Y es ahí cuando empieza entonces la salida hacia el sur. Por eso es que llegan a Argentina y ahora a los puertos del Pacífico en Ecuador o incluso en Chile, desde ya en Perú. Pero tiene que ver con esto, con que el narcotráfico es un globo, lo pinchan de un lado y sale por el otro. Siempre va a encontrar algún lugar por donde salir. El cartel de Sinaloa se expande, como otros carteles a nivel Latinoamérica, porque son una unidad de negocio. Cuando una empresa radicada en determinado país observa que su producto, ¿cierto?, puede ser bien colocado, comercializado en otro lugar, hacia allí va. En algunos casos es porque les conviene tener aliados en tal lugar que hacen la explotación de la coca, en otros porque tiene el tema de la marihuana, en otros porque les conviene llegar y ellos mismos hacer negocio y monetizar, en países que son muy laxos con sus leyes, monetizar todo aquello que es dinero en negro. Esa es la expansión. La expansión es ir detrás del negocio, o mejor dicho, anticiparse para ir a los lugares donde les conviene hacer negocio. Lo que ha hecho el cártel de Sinaloa es ubicarse en Colombia, en Perú, en Bolivia, como zonas de producción, pero también controla la ruta transnacional de la droga. La producción
de cocaína de México pasa por Perú, luego a las cocinas en Bolivia y de ahí hacia Paraguay y los puertos brasileños, o por la hidrovía hacia la salida por el Río de la Plata hacia Europa, y eso hace que entonces los puertos de la hidrovía, particularmente el de Rosario, sea tan importante para esto, porque termina ese fluido de los cargamentos que llegan hasta ahí, donde están los grandes cargueros que llevan los granos a Europa, ¿no? El cartel de Sinaloa en la parte de Europa y en todos estos puertos, más que todo en Bélgica como en Holanda, tienen muchísima presencia, pero no tienen una presencia directamente el cártel de Sinaloa, sino que lo que fomentan es una terciarización. ¿Qué significa? Pagan a bandas locales para que ellos puedan abrir los containers y sacar la droga para empezarlas a vender en Europa. En algunos países de Europa y hacia África y hacia parte de Oceanía, ellos han ido más allá. Ellos mismos están exportando la droga, porque hoy el mundo vive lo que yo llamo la mundialización del consumo de las drogas, y con ello también la mundialización del consumo de la cocaína. Hay ciertas definiciones políticas, por así decirlo, dentro del cartel de Sinaloa, que van marcando su expansión territorial. Una de ellas ha sido su vinculación con otros grupos criminales. Se vinculan a través del negocio. Contratan y subcontratan justamente extorsión, sicariato, producción, traslado. Esas es las conexiones que tienen entre bandas o cárteles, ¿no es cierto?, justamente dentro de Latinoamérica. Necesitan de bandas locales para hacer ciertos trabajos que ellos no pueden hacer directamente. Por ejemplo, un muy buen ejemplo es Rosario. Rosario, las bandas locales son pequeñas. Las bandas argentinas no son grandes organizaciones que controlan una cantidad muy grande de territorio ni nada por el estilo. Son pequeños grupos que dan el apoyo para la entrada de los cargamentos, por ejemplo, a través de camiones a algunos de los puertos que están alrededor de Rosario y que son embarcados junto a grandes cargamentos de granos que salen hacia Europa. Entonces, los grupos locales dan toda la logística general ahí en el puerto, en la entrada y la subida a los barcos, y los cárteles pagan con una parte de ese cargamento. No hay prácticamente dinero en la mitad, sino que dejan una parte de la cocaína o de la metanfetamina o lo que sea, particularmente cocaína, para que estos grupos locales después hagan el negocio más pequeño dentro del territorio argentino. Tienes en Bolivia a Sinaloa. Sinaloa comparte, coexiste en una ruta como la boliviana, que es muy importante. ¿Por qué es importante? Del Perú, por lo menos el 40% de la producción de cocaína sale por la vía aérea, es decir, clandestina, es puente aéreo, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil. Pues bien, entonces el cártel de Sinaloa también está presente en Paraguay, también está presente en la frontera con Brasil. No entra a Brasil. ¿Por qué? Porque ahí tendrías que chocar con el PCC, Primer Comando Capital o el Comando Bermelo. Pero ese es un eje muy importante para Sinaloa. Lo controla. Está presente en Argentina, está presente en Chile. Eso es la parte del cono sur de América Latina. Pero también está presente en todo lo que es Centroamérica. En alianza, eso sí, no está pues sola, no está operando con sus propios grupos. Ellos están en todos los demás países donde tienen distintas actividades, ¿sí? En algunos vas a ver que es más violento. Ecuador se puso muy violento. Colombia es violento intrínsecamente desde hace mucho tiempo. Tienen negocio con todos los clanes colombianos. Ya no hay cárteles en Colombia. Son clanes algo mucho más pequeño. Y así con todos. En Paraguay tienen lo suyo, en Brasil tienen lo suyo, en Argentina estuvieron y están, de alguna manera. Así que por eso están en todos los países.
En septiembre de 2008, el gobierno mexicano le avisa al entonces embajador argentino en el DF que habían detectado la presencia de miembros del cártel de Sinaloa en Argentina. Y le advirtieron: una vez que entran, no te lo sacás más de encima. Cuando estaba también ya organizada una visita del presidente mexicano a Buenos Aires y también de otros altos funcionarios mexicanos. Todos en sus visitas, 3 meses, 6 meses más tarde, ratificaron toda esta información y les advirtieron: una vez que estén adentro no te lo sacás más de encima, háganlo ahora. Sin embargo, desoyeron absolutamente todo esto y el cártel ya estaba trabajando aquí para la salida en ese momento de la cocaína, pero sobre todo para obtener efedrina, uno de los componentes químicos más importantes que necesitaban en ese momento para el inicio que había de las drogas sintéticas. En ese momento la efedrina era importada de China y la industria farmacéutica argentina utilizaba entre 0,8 y 1,2 toneladas de efedrina al año y se importaban más de 22 toneladas de efedrina en ese momento a Argentina. Es decir, que 20 toneladas o más iban a otra cosa que no tenía nada que ver con la industria farmacéutica y obviamente tenía que ver con el narcotráfico. Ese fue el momento en que el cártel de Sinaloa tuvo mayor injerencia en Argentina porque necesitaba de esa efedrina para la creación de las metanfetaminas, que eso lo hacían en laboratorios en México. Ellos necesitaban el componente que se importara desde China a Argentina y llevarlo de Argentina a México. Hace 14, 15 años atrás, en el Ingeniero Machiwitz, se detectó, en provincia de Buenos Aires, se detectó justamente un laboratorio de gente que operaba para el cártel de Sinaloa con el tema de la efedrina. Allí fue un procedimiento muy grande que se hizo así en ese lugar, en una casa quinta. Se determinó después que todos los que habían quedado detenidos eran partícipes o tenían que ver con el cártel de Sinaloa. Y en ese lugar, o mejor dicho, a través de esa investigación, quedó detenido y preso Mario Segovia, justamente sindicado como una de las personas que manejaba eso. Paralelamente se produce lo que se conoció como el triple crimen de unos empresarios, jóvenes empresarios argentinos que quisieron mexicanear a los mexicanos. Les quisieron robar el negocio con la efedrina, en la importación y obviamente aparecieron muertos. Hubo varios intentos directos del cártel de Sinaloa por controlar y adaptar una organización aquí en la Argentina y finalmente la presión que hubo de Estados Unidos y una efectiva contraofensiva de las fuerzas aquí en Argentina, de las fuerzas policiales y de gendarmería, hicieron que a los mexicanos les conviniera otras rutas para conseguir la efedrina y prácticamente dejaron el mercado de Argentina como productor. Lo mantienen desde siempre como un lugar de paso de los grandes cargamentos que les sigue siendo muy conveniente a través de los puertos de aquí, de la hidrovía, particularmente los de Rosario. Aquí en Argentina operan en la zona norte, en Jujuy y en Salta, por donde pueden ingresar, en Formosa y Chaco, por donde también pueden entrar con fronteras secas o por aéreo. Operan en el norte de Santa Fe muy fuertemente, porque hay muchas pistas, algunas clandestinas y otras no, porque es una zona, tanto el norte de Santiago, el norte de Santa Fe, el sur de Chaco, todas esas zonas las conozco muy bien. Son zonas que han crecido al desarrollo de la soja, del cultivo de soya, como se dice. Bueno,
Entonces hay muchas pistas de aeroaplicadores de agroquímicos y también hay muchas pistas dentro de esos campos de muchísima extensión ilegales. Entonces operan en toda esa zona y después a través de Paraguay, como decimos, con la hidrovía, con las barcazas, con las chatas, como se le dice, con todo tipo de cargamento, ¿no? Es decir, operan donde justamente les es conveniente el negocio o la logística. Los cargamentos pasan por Bolivia o por Paraguay para llegar a Argentina. Hubo diferentes oleadas desde Bolivia con avionetas que llegaban hasta Santiago del Estero, Tucumán, y desde allí los cargamentos venían en camiones por la ruta 34 hasta Rosario. Desde Paraguay más o menos lo mismo, pero utilizan la hidrovía sobre todo para ir llevando en diferentes puertos los cargamentos. Hay diferentes formas y todas confluyen más o menos en el mismo lugar al mismo tiempo. Aquí encontraron algo que es oro para ellos, que es la parte logística de la hidrovía. Tener en Rosario uno de los puertos exportadores más grandes de materia prima del mundo. Entonces uno encuentra ahí 10, 20, 30, 50 puertos diferentes, privados y públicos, que da esa posibilidad de bajar cosas desde el norte para sacar y exportar. Nuestro país tiene rutas que unen el norte con el centro del país, la ruta 34, la ruta 9, y la hidrovía que une Brasil, Paraguay, Rosario, Buenos Aires y la salida al exterior. El cártel de Sinaloa actúa principalmente en México, se ha movido por toda Centroamérica, o sea, por Guatemala, por Honduras, Nicaragua, y ha llegado a Colombia. Entonces es clarísimo que, digamos, y que su gran socio comercial en este momento es Colombia. Más la influencia que tiene pasándolo hacia los Estados Unidos, por supuesto. Pero digamos, su gran socio en este momento son los carteles mexicanos, son los carteles colombianos, es el Clan del Golfo, son las disidencias, y entonces ahí... Y un cartel que hay que tenerle, cartel que no es cartel, que es una banda criminal tipo 4, es muy peligrosa, es el Clan del Golfo. En mi sentido, la más peligrosa de Colombia, por encima de las disidencias, porque recoge todo el crimen organizado y guerrillas que había en Colombia, están en el Clan del Golfo. Todo el aprendizaje criminal está en el Clan del Golfo. Y esos ya ellos tienen muchos lazos por el Golfo de Morrosquillo, porque pueden salir o por el Atlántico o por el Océano Pacífico, por el Mar Caribe, exactamente, y por el Océano Pacífico. Entonces esa simbiosis es muy peligrosa para la región y para el continente. ¿Por qué Colombia es atractivo para el cártel de Sinaloa? Porque aquí Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo. Y obviamente pues requieren el producto base, ácido S, la cocaína. Y pues por eso es que es atractivo, y aparte de otros mercados ilegales. Hay un Estado que, digamos, en este momento tiembla mucho para atacar a los grupos criminales. Entonces, por eso es atractivo Colombia, el Clan del Golfo, la minería. En Colombia, el impacto del cártel de Sinaloa pues, termina siendo fuerte por lo siguiente. Ellos financian a grupos criminales de alto calibre en Colombia, con más recursos. Tengo la capacidad de intimidar la población, porque el control no es por el territorio tanto, es por la población. La población ha sido instrumentalizada para ser usada en contra del ejército. El ejército mostró capacidad para acabar con un grupo, con la guerrilla por las FARC y llevarla a la mesa de negociación. Entonces la estrategia cambió. Ahora no combatimos al ejército a campo abierto, lo combatimos con la población. Por eso hemos visto constantemente secuestros de militares por parte de la población, de la misma población. Eso es el impacto, pero no es que lo haga el Cartel de México, es su mecanismo de transmisión. Llega el dinero a Colombia, financia un grupo armado, y el grupo armado lo que hace es tomar control de la población, que termina siendo más importante. Se empieza a sentir la presencia ya del Cártel de Sinaloa en el 2017. Y lamentablemente no se percibía por la ciudadanía porque el Estado lo ocultaba. En el 2017, según informes de inteligencia, se empezó a notar que hubo
una particularidad dentro del sistema carcelario en Ecuador. Se ve este patrón particular de cómo se empezaban a matar los PPLs. Empezaron a haber degollaciones, empezaron a haber casos de que incendiaban los cuerpos o los chamuscaban, y el punto de incendiar o chamuscar el cuerpo es una cuestión para atribuirle un tipo de dolor y simbolismo al cuerpo de un enemigo. Y eso se puede ver ya una copia incluso de cómo el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, inclusive los Zetas, matan a algún enemigo. Empezamos a ver también otro tipo de perfiles. Empezamos a ver lo que se llama el gran proceso de degradación penitenciaria. Empezamos a ver las cárceles que empezaban a llenarse de grupos o de personas pertenecientes a estas bandas que eran reincidentes y que empezaban a hacerse pequeñas personalidades a la interna luego de disputas. ¿Sí? La guerra de bandas no empieza ni termina con JL. Él fue el gran vencedor provisional de la década y muere literalmente en diciembre del 2020, empezando la siguiente. Yo creo que fue en la segunda década del siglo XXI, ¿sí? Principalmente ya afianzada la dolarización como un fenómeno local, ¿sí? Y claramente ante la necesidad de tener un canal directo, pues que no fuera ni Colombia ni Perú, una vía alterna de acopio y distribución. La relación entre el cartel de Sinaloa y los choneros es profunda. En realidad empezó desde los 2000. Los choneros fueron la segunda banda delictiva que trabaja dentro del mercado ilícito que Ecuador tiene. El primero fue los queseros, que nacen en los 80, y los choneros nacen en la ciudad de Chone, provincia de Manabí, en 1995. Empiezan a trabajar directamente los choneros con el cártel de Sinaloa, más que todo en el mercado de narcotráfico como el tránsito de la cocaína. Los cambios en las rutas, cuando Colombia de una u otra manera entra en el conflicto armado, estamos hablando de los 90, hacia finales de los 90, inicio de los 2000, obliga a buscar nuevos mecanismos de curso, digámoslo así, que ponen a Ecuador en una posición de alguna manera bastante interesante en cuanto a generar nuevos nexos se refiere. Los choneros aprovechan este push que se da más o menos en la primera década del siglo XXI. Esto genera una relación natural con el gran demandante en la última etapa del tráfico, que es México, ¿sí? Particularmente entendiendo la fuerza que tenía el cártel de Sinaloa hacia finales de los 90 e inicios de los 2000. La cadena de valores la acopio en menor cantidad que los países productores, llámese Colombia y Perú, la remito, ¿sí? En ocasiones por mar hasta cierta parte de Centroamérica, en ocasiones directamente por tierra, atravesando Darién, atravesando todo Centroamérica, la acopio en México y la mando a distribuir. El consumo de cocaína históricamente aumentó en la primera década de los años 2000 y mantuvo este crecimiento bastante estable hasta más o menos el año 2018, lo que se refiere al consumo norteamericano. Y nos vamos a centrar ahí porque claramente la ventaja del cártel de Sinaloa es ser el principal canal de paso de drogas hacia los Estados Unidos de América. Mientras esto ocurría, la simbiosis natural del cártel de Sinaloa, pues claramente era con el gran grupo predominante del país. Existían algunas bandas, teníamos a los lagartos peleando ciertos espacios territoriales en Guayaquil, otros grupos un poquito más o menos consolidados a nivel urbano, pero el que realmente había transformado el narcotráfico en su mecanismo, ¿sí? de rédito era principalmente la otrora banda de los queseros, eventualmente denominada los choneros, y hacia la segunda década del siglo XX, pues como todos sabemos, la dirigía JL alias Rasquiña. El cártel paga un porcentaje del valor de la transferencia, recordando que Ecuador es centro de acopio, en este caso a los choneros, ¿sí? en efectivo, y el otro se lo da en producto para su distribución local. ¿Qué genera eso? La necesidad de controlar territorios, bien sea para colocarlo internamente o buscar nuevas rutas, como la que hemos visto de hace muy poco, canales hacia Brasil, por ejemplo, gran exportadora hacia Europa. ¿Por qué estas dos cosas se juntan? Porque el cartel de Sinaloa, hoy por hoy como organización, ¿sí? probablemente necesite más que nunca, no solo garantizar esta línea de abastecimiento, sino buscar tal vez la posibilidad de tomar Ecuador como un puerto de salida al otro gran mercado de cocaína que sí ha mantenido su crecimiento, que es el mercado europeo. El cártel de Sinaloa llega por su expansión natural a fines de los 70 y los 80 como la organización más fuerte de crimen
de las drogas en la región y se instala en la zona del Alto Guayaga y también en las zonas del BRAE, entre fines de los 70 y comienzos de los 80. Primero como facilitador de los cultivos de hoja de coca, que se trasladaban hacia Colombia para ser procesados, facilitando las cadenas de distribución de cultivos de hoja de coca. A partir de los 90, por la eficaz lucha contra el narcotráfico de esos años, el gobierno logra disminuir esa dinámica, la reducción del 66 al 70% de cultivos de hoja de coca. Entonces se produce un efecto globo, este cultivo se traslada a Colombia. Al dificultarse el traslado de hojas de coca, que salían por vía fluvial, entonces se empodera el procesamiento local y ahí viene la transformación y el empoderamiento del cartel de Sinaloa. Entonces se expande al Perú facilitando la construcción de laboratorios clandestinos, de la producción primero de pasta básica de cocaína, que se ha ido mejorando y elaborando hasta ahora. Sinaloa opera en toda la costa. Ellos no están presentes como los colombianos en el campo, en la cuenca, en la zona de producción de coca, de pasta, no. Ellos establecen sus alianzas y construyen sus abastecedores, las firmas locales, las firmas regionales que lo abastecen, y ellos observan a través de sus brokers cómo se acopia, se acondiciona y luego se camufla, ¿no? Sea en agroexportación, productos de agroexportación, o en lingotes de oro, o en recursos hidrobiológicos del mar, para colocarlos en el barco. Hasta ahí termina la labor de cierta capa de miembros de Sinaloa, de observar ese proceso. Ellos no meten la mano incluso ahí, pero sí están presentes desde el acopio hasta su embarque en los puertos, hasta su salida. Una vez asegurado eso, ahí empieza el trabajo de otros, ¿no? Entonces, sí, Sinaloa está desde Chile, ¿no? Los puertos chilenos, hasta Paita, tiene presencia. Básicamente opera en las zonas del Valle del Braen, principalmente, que es la zona de mayor producción. También se conoce que hay presencia en la zona del Alto Guayaga y en las principales ciudades, principalmente Lima y Callao, que es acopio y distribución. Esa es básicamente sus zonas de aplicación. El cártel de Sinaloa opera en estas zonas del país porque ya tiene presencia de años, experiencia en la gestión del comercio del narcotráfico, tiene los canales de distribución y los operadores que le facilitan esa presencia, ¿no? Obviamente, adicionalmente a la ineficiencia del Estado en generar controles sobre la actividad del narcotráfico. La relación entre el cártel de Sinaloa y Sendero Luminoso es conocida, digamos, por la protección que se brindaba al cultivo y procesamiento básico de la droga en las zonas donde operaba Sendero Luminoso, principalmente en el Braen y el Alto Guayaga, y que los destinatarios del acopio y la distribución estaban asociados con el cartel de Sinaloa. O sea, había relación directa, es lo que se conoce, ¿no? Hoy esa relación se centraliza en el Valle del Braen y se ha debilitado en otros sectores porque Sendero Luminoso ha sido debilitado. El cartel de Sinaloa en ese momento toma la decisión de que dos personas muy cercanas a la cúpula efectivamente vengan como una célula del cartel para hacer operaciones en nuestro país. Y eso demuestra la capacidad que tiene el cartel para enviar emisarios a distintas partes, y estoy seguro que esto puede ocurrir en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Paraguay, en la triple frontera, cuestión que es relevante, en torno a su capacidad que tiene para llevar a través de los puertos de Brasil droga hacia Europa. Pero en esta parte del continente, la zona sur, por así decirlo, Perú, Argentina, Bolivia y también Chile, como sí tenemos claramente demostración de que han intentado entrar. Los dos hermanos Salazar Tarriba, que arribaron a Chile, ellos nunca han reconocido una adherencia al cartel de Sinaloa, pero sí le puedo contar cuáles son sus vínculos y sus nexos. Ellos sí
tenían contacto con los liderazgos del cartel de Sinaloa, aunque no reconozcan pertenencia al grupo. ¿Se fija? Porque nadie quiere pertenecer una vez que son detenidos. En segundo lugar, las llamadas que aparecen efectivamente tenían contacto, de acuerdo a las versiones de los funcionarios policiales que estuvieron a cargo de la investigación, efectivamente había vínculos directos de llamadas telefónicas con el grupo en México. En segundo lugar, uno de ellos ingresa por un paso no habilitado, y quizás lo que más marca esa investigación es su su intento de entrada de 10 millones de dólares en efectivo a Chile para solamente preocuparse de la logística operacional de llevar una cantidad de toneladas a Europa de cocaína. Pero antes de eso, hace un estudio completo de toda la vía marítima, portuaria y aeroportuaria de nuestro país. Es decir, son personas preparadas, son personas que vienen a conocer primero cómo opera el comercio internacional de un determinado territorio que no es su país, y efectivamente comienzan a hacer operaciones, pueden contratar abogados, y lo hicieron, pueden contratar una serie de servicios profesionales que efectivamente dentro de eso, dentro de su país y fuera de su país son necesarios para el vínculo comercial con otros continentes. La investigación concluye luego de una serie de diligencias que fueron muy relevantes, que pusieron, yo diría, en jaque la persecución penal en nuestro país desde el punto de vista de las operaciones encubiertas. Yo creo que los países deberíamos estar más preocupados de tener, nuestra América Latina, tener herramientas eficaces y eficientes para la ejecución de operaciones encubiertas que permitan contaminar la célula, porque la idea es que ese negocio vaya avanzando para conocer cómo operan. Y pudimos ver desde adentro, efectivamente, cómo operaban, que es de una manera impresionante la capacidad económica que tienen. O sea, tienen capacidad, le hablo de 10 millones de dólares, que en cualquier país de América Latina es muchísimo dinero, e incluso en Estados Unidos o en Europa. Cárteles mexicanos, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, tienen laboratorios pequeños y grandes de producción de droga en casi todos los continentes del mundo. Yo creo que la amenaza a la seguridad de Latinoamérica está marcada por el gran número de organizaciones criminales que existen dispersas dentro de América Latina. El cartel de Sinaloa es un poderoso influjo, por así decirlo, influencia importante para el resto de las organizaciones. Se han aliado incluso con la mafia italiana, es decir, con la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, ha tomado cercanía con Sinaloa, con los carteles mexicanos, colombianos particularmente. Esta sinergia y esta voracidad empresarial por maximización de ganancias económicas por parte de los carteles sí constituye claramente una amenaza, considerando la falibilidad de los estados en Latinoamérica, la escasez de control, los numerosos puertos internacionales y rutas navieras que implican el paso por distintas partes, y le puedo decir rutas que son conocidas y que están dadas por las navieras: San Antonio en Chile, Callao en Perú, Buenaventura en Colombia, los puertos de México, también del Pacífico, que son sumamente relevantes. En esta materia yo le quiero plantear que sí constituyen una amenaza para la seguridad interna de América Latina y también para el tráfico de drogas hacia el extranjero.